Gracias por vincularse a esta sesión, siendo hoy 11 de junio del 2026. Damos apertura eh, a nuestro cuarto encuentro, eh, que da cumplimiento a las últimas evidencias de aprendizaje que tienen ustedes dentro de sus compromisos para el cumplimiento de la competencia transversal, promover la dignidad, perdón, la competencia transversal de interactuar en los contextos productivos y sociales. Esa competencia está vinculada a la fase de ejecución con 4 resultados de aprendizaje que ya los habíamos estado mencionando en los encuentros anteriores. El día de hoy, caballeros, señoritas, les cuento, vamos a entregar los lineamientos para las 2 últimas evidencias que hacen parte de la guía 9, identificadas con código 2402011526. Esas evidencias, la evidencia 5 y la evidencia 6, se presentan en esta sesión teniendo en cuenta que se construyen a partir del mismo paquete formativo, ¿sí? Eh, Algo importante para resaltar, pues he venido, en el día de hoy estuve haciéndole seguimiento a las evidencias bueno, de los entregables que ustedes han tenido hasta el momento en la competencia. Hay un número, digámoslo así, reducido de entregas por parte de aprendices. Sobre todo me preocupa los compañeros de la ficha mm, 31 18 320. eh, no he podido identificar entregas. Es importante de pronto si se está presentando alguna eventualidad que la pudiéramos subsanar. Por lo demás, pues siempre la misma recomendación, eh, de tener presente las grabaciones de las sesiones, de las orientaciones que se vienen presentando, para efectos de que las evidencias pues sean consecuentes con los lineamientos que estoy impartiendo. Han habido aprendices que han cargado evidencias meses antes de impartir o de presentar la competencia, y eso pues genera que no tengan en cuenta los lineamientos que se habían entregado desde el momento de la introducción a la competencia, ¿sí? Entonces, por lo demás, pues vamos avanzando y procurando pues que para la próxima semana ya estemos dando terminación a la ejecución de la competencia transversal de interactuar. Por tanto, estaríamos hablando que estas 2 evidencias tendrían fecha de inicio hoy, 11 de junio, hasta el próximo 18 de junio, ¿sí? Siendo un poquito más específico. Señor Luis, no sé si tengo alguna inquietud. Hola, instructor, buenas noches. Sí, tengo una inquietud con respecto a a las evidencias de la ficha 311-8320. Y es que no sé si le pasa a los demás compañeros, pero no, a mí no me aparece habilitada las evidencias todavía. Tengo entendido que las evidencias de esta transversal hacen parte de la guía de aprendizaje 9 y a mí no me aparecen habilitadas todavía. Me aparecen es hasta la guía 8 y después la guía 10, pero aún la guía de aprendizaje 9 todavía no me aparece. Entiendo. Por ese motivo no he podido enviar las evidencias. Listo. Tendré que entonces terminar la sesión, contactarme aquí con los compañeros que me sirven de apoyo para la intervención técnica y incluso pues inspeccionar bien qué es lo que puede estar sucediendo en esta fase en el sistema. Pero la idea es que tan pronto subsane, si identifico algún error o algún comando que no está activo, de una vez les voy a notificar por el WhatsApp también para que puedan hacer los envíos los que tengan ahí las actividades ya construidas. Entonces agradezco, Luis, el comentario porque sí me está generando inquietud de por qué no estaban los entregables vinculados. ¿Listo? Pues compromiso ya pactado aquí. Vale, gracias. Vamos entonces a proseguir. Les venía diciendo que son 2 evidencias de aprendizaje que nos corresponden para esta semana. Voy solamente a detenerme como en la descripción general de la evidencia, teniendo en cuenta que, digamos que la actividad que pide como tal es más de un ejercicio de investigación
que de asimilación de los contenidos teóricos que yo les pueda describir en esta sesión, en este encuentro. El paquete formativo que les va a ser de utilidad para la construcción de esta evidencia se llama Ser Agente de Cambio, que aborda temas de violencia, cultura de paz y los mismos procesos o acuerdos de paz. Esta es una evidencia que, por lo que interpreto, surge necesariamente de orientaciones gubernamentales, donde se da de alguna manera una priorización de las políticas relacionadas con la promoción de la convivencia, la gestión eficiente de conflictos y obviamente que todos nos convertamos en actores generadores de espacios de intercambio, de interacción, de asertividad y que bajo ninguna circunstancia nosotros seamos individuos que dentro del contexto familiar, social o laboral terminemos convirtiéndonos en los elementos que generan algún tipo de violencia o en el peor de los casos, pues situaciones que puedan atentar contra la integridad física, emocional o moral de cualquier persona. ¿Sí? Entonces, ustedes en el material de apoyo van a tener una descripción de lo que significa desafortunadamente pues los hechos de violencia que se han presentado en Colombia. Digamos que el material está focalizado frente a la realidad colombiana. ¿Sí? Allí ustedes van a encontrar una descripción sobre la historia de Colombia en relación a la gestión o a las vivencias asociadas a conflictos. Conflictos que en muchos escenarios y en muchas circunstancias y ejemplos han terminado en actos de violencia. En el material de apoyo ustedes van a encontrar algunos de los eventos que, digamos, reflejan esta historia de violencia que ha tenido Colombia, ¿sí? Desde los inicios de la patria boba en el año 1810 hasta hablar de conflictos en el año 840 y entre 842, que fue la Guerra de los Supremos, que un conflicto interno entre las fuerzas militares, hasta pasar a la Guerra de los Mil Días, en el 48 el Bogotazo, en 1958 surgen, digamos, movimientos políticos que contribuyen a la generación de estos distanciamientos de la sociedad a partir, pues, de la interpretación diferente de la realidad y la manera como se administra el Estado. En el año 65 surge otro movimiento denominado ANAPO, y hacia el año 64 pues empieza, y 65 pues empiezan a surgir los primeros grupos que de alguna manera todavía nosotros reconocemos. Imagínense, estamos hablando de 1964, como son el grupo guerrillero de las FARC, del ELN. Posteriormente también en el material de apoyo le hacen la descripción de lo que sucedió en el año 70, donde se habla de una circunstancia de fraude electoral, lo cual también desencadenó cualquier cantidad de eventos de hechos de violencia. En el 74 se da fin al Frente Nacional y en el año 80 se hace una descripción o un abordaje muy somero de la época de la bonanza del narcotráfico, época donde desafortunadamente se enlaza esa bonanza del narcotráfico con una gran cantidad de actos de violencia y barbarie en las principales ciudades de Colombia. En el año 85, muy ligada a esa realidad del narcotráfico, también se presenta un acto de violencia muy significativo para la historia del país, que fue la toma del Palacio de Justicia, donde pues, el grupo guerrillero de ese entonces hace el asalto al Palacio de Justicia, pero desafortunadamente en paralelo también se encuentran evidencias, testimonios y gran cantidad de material donde muchas personas que estuvieron en ese palacio, que hacían parte de la rama judicial, bajo diferentes cargos, salieron de esa toma del palacio y desafortunadamente, aunque existen evidencias de video, de audio, fotográficas y demás, pues estas personas nunca aparecieron o muchas fueron encontradas sin vida. En fin, fue un acto de violencia bastante complejo desde diferentes ópticas. En el año 89 se presenta uno de los muchos asesinatos
que son muy simbólicos y representativos para la historia de Colombia, como fue la muerte de un de un candidato presidencial. En el año 94 se da una oportunidad de avance en los procesos de convivencia a través de la desmovilización de un grupo guerrillero que era el M-19, que hacia el año 93, pues en torno a la muerte de pues, uno de los principales referentes del narcotráfico, que fue Pablo Escobar, también se presentan gran cantidad de actos de violencia, producto pues de las tensiones y de las discrepancias que tenían unos movimientos de narcotráfico con otros movimientos que se encontraban en otras zonas distintas a donde este líder de la violencia, por decirlo de alguna manera, tenía su poder. Entonces teníamos enfrentamientos entre los narcotraficantes de Antioquia contra los del cartel de Cali y así pues una gran cantidad de variables. Eh, Otros actos no menos significativos generadores de violencia que fue la masacre de Mapilipán, que es una de las muchas masacres que se han presentado en Colombia en torno pues a estas disputas vuelvo, insisto, que aparentemente tienen un componente ideológico en la manera de entender y administrar el Estado. En el material de apoyo, pues hace una descripción de algunos eventos. Estoy seguro que dependiendo de la región donde nosotros pertenecemos, podríamos hacer una descripción mucho más amplia de una gran cantidad de actos de violencia, ¿sí? Sin embargo, a pesar de la gran cantidad de años que estos actos han tenido en presencia, y a pesar de la gran cantidad de esfuerzos, a través de la gran cantidad de inversiones por parte del Estado en temas de recursos, en temas de armamento, en temas de soldados, en fin, eh, esa es una circunstancia que no se detuvo, básicamente pues dejando de alguna manera sobre la mesa la posibilidad de que la violencia genera más violencia. Hacia el año 2016, luego de varios años de acercamientos y de negociaciones, pues se hace un primer intento con el grupo de las FARC de generar, digamos, una salida concertada a esta situación de conflicto. Salida o concertación que en sus primeros años, en sus primeros 2, 3 años, generó una estadística bastante favorable en términos de disminución del grupo de militares, por ejemplo, y policías que hubiesen sido heridos o mutilados en ejercicio de sus funciones. Eso, digamos, denotaba o demostraba que la oportunidad de buscar una terminación de una situación de conflicto termina siendo un evento de gran impacto positivo para una sociedad. Mm, Cuando uno mira la historia de la humanidad, pues se encuentra que Colombia no es el único país que ha tenido conflictos y que eso pues, se ha presentado también en muchas naciones. Sin embargo, en la gran mayoría de estas naciones, la salida que ha sido más eficaz ha sido la salida negociada. Por tanto, digamos que pensar en la oportunidad de que nosotros nos entrenemos, nos capacitemos, desarrollemos conocimientos y habilidades en procura de la gestión de conflictos, aumentaría la probabilidad de que todos, dentro del contexto familiar, social o laboral, nos convertamos en agentes facilitadores que contribuyen al clima, que contribuyen a la sana convivencia y obviamente a la consecución de los objetivos que tenemos dentro de ese grupo social y no convertirnos en los agentes que pueden generar tensión o que en el peor de los casos exacerban las situaciones de conflicto e incluso llevándola a alguna forma de violencia, ya sea física, ya sea verbal, ya sea psicológica. La idea con el material de apoyo es que ustedes, además de estas reflexiones en torno a toda esa historia de violencia y esos años de violencia donde, digamos, se tomaba la decisión de tratar de darle fin a esa confrontación a través de las armas, pues básicamente la evidencia es de que no es posible, ¿sí?
Si a eso le sumamos otras variables que son muy complejas de gestionar, como es la minería ilegal, como es el narcotráfico, como es el tema de las tierras, en fin, o sea, son aspectos que generan mayor dificultad porque, digamos que sobre la mesa ya no solo hablamos de diferencias en la ideología de cómo se debe administrar un Estado, sino que también se presentan grupos que aparentemente tienen una lucha ideológica, por decirlo así, pero lo que realmente se esconden, pues son circunstancias de interés económico en relación pues a esas actividades delictivas. No solo existe el ELN, no solo existe las FARC, también existen una gran cantidad de grupos armados que digamos que ideológicamente los podían colocar en otra orilla, como son eh, eh, las águilas negras, como son las autodefensas, como son, bueno, hay cualquier cantidad de nombres que podríamos encontrar dependiendo de las regiones. Y eso pues denota una mayor complejidad de esas realidades. No somos políticos, no procuramos, digámoslo así, no sé, como el abordaje de estos temas políticos en estos escenarios. Sin embargo, digamos que estos hechos nos colocan sobre la mesa la necesidad de reflexionar frente a cómo todos nos acercamos a las situaciones de conflicto y si definitivamente somos actores que contribuimos a que el conflicto, que técnicamente hablando es una diferencia en la manera de pensar, sentir o actuar, eh, seamos seres que no contribuimos a que ese conflicto, que a esa diferencia en las formas de pensar, por ejemplo, vayan a trascender a actos de violencia. Si usted es la persona que fácilmente a una situación de diferencia en la calle, en su casa, en el contexto social, fácilmente usted eh, eh, conduce esa diferencia, ese malentendido, a actos de agresión verbal, a actos de ofensa, a ataques de la dignidad del otro, o en el peor de escenario, acciones en vulneración de la integridad física, pues amigo, amiga, son cosas que necesariamente se deben replantear. ¿Por qué? Porque atentan en primer lugar contra su propia salud mental, atentan contra tu calidad de vida, atentan contra las personas que pueden resultarles significativas y de alguna manera te quita capacidad de dominio y capacidad de movilización dentro de los entornos a los que pertenece, ¿sí? Siempre va a ser bienvenido en una organización un profesional, un colaborador que digamos, tiene dominio propio de sus emociones, tiene dominio propio de la manera como actúa ante la diferencia y por tanto, pues, seremos mucho más efectivos en el manejo de las relaciones interpersonales. Ustedes en el material de apoyo van a tener algunos elementos conceptuales adicionales que pueden resultar agradables su lectura. Vuelvo e insisto, si ustedes de las personas que se interesa por el tema del comportamiento humano y la gestión, digamos, de la manera como respondemos ante la realidad. Pues la invitación es a que lean el material sobre resolución de conflictos. Allí van a encontrar gran cantidad de tips, de elementos o sugerencias tanto actitudinales como comportamentales que les van a ser de gran utilidad para reflexionar un poco y valorar en qué medida nosotros podemos convertirnos en unos mejores actores generadores de convivencia y alejarnos de las posibilidades de ser las personas que generan tensión en el contexto social y familiar. Entonces, en ese orden de ideas, pues partiendo de la información del material de apoyo que les mencionaba que está en la plataforma Ser Agente de Cambio, les invito a que construyan las dos actividades o las dos evidencias. Como les digo, es a partir del mismo material de apoyo. La primera evidencia básicamente que nos pide, pues de manera muy concreta, nos pide la construcción de un mapa mental. ¿Sí? Sencillo. Construye un mapa mental donde usted represente esa historia de violencia que se ha presentado en Colombia. En el material de apoyo se describen algunos hechos, ahí estuve mencionando algunos, pero la idea es que usted, de acuerdo a su realidad, esto sí lo resalto mucho, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a la zona donde usted vive,
pues trate de reflejar ahí en ese mapa mental también esos otros actos de violencia que tal vez para este material pasaron desapercibidos, pero que desde su realidad, desde su población, desde su ciudad, desde su departamento considera que fue una circunstancia compleja, dolorosa, de consecuencias casi que irreparables, por ejemplo, pues menciónelo, incluya ahí, inclúyalo como otro elemento de esa historia de violencia que, vuelvo, insisto, vale la pena tener presente, no para utilizarla como energía para continuar en medio de la violencia, sino para recordar que digamos que el tratar de permanecer en estos actos de violencia, en estos actos de conflicto, pues difícilmente nos va a llevar a un feliz término. Vuelvo, insisto, muchas sociedades en este planeta han tenido conflictos, han tenido formas de violencia similares a las que Colombia sigue viviendo y que necesariamente fueron superadas solamente a través de estrategias y metodologías de negociación, de solución de conflictos de una manera pasiva, de una manera asertiva. No hay otra forma. Entonces, frente a ello, pues la idea es que usted, digamos que nos quitemos la camiseta del no me dejo, que nos quitemos la camiseta de la venganza, que nos quitemos la camiseta del de usted piensa diferente. Si piensas igual a mí eres mi amigo, si piensas diferente a mí eres mi amigo, porque crean que no es sano. Ahorita, por ejemplo, estamos a puertas de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y desafortunadamente muchas personas en algunos sectores de la sociedad se están colocando en la orilla de que si piensas igual a mí eres mi amigo, si piensas diferente a mí eres mi enemigo. Y eso es básicamente condenarnos a devolvernos 80 años al pasado, donde yo creo que muchos habrán escuchado o vivenciaron eventos donde en un pueblo y en de la mitad del parque hacia un lado eran los liberales y de la mitad del parque hacia el otro lado eran los conservadores. Y si alguno cruzaba una línea imaginaria que estaba ahí, pues básicamente fácilmente podría ser asesinado. Esas realidades, digamos que nosotros no podemos alimentarlas, no podemos convertirnos en elementos generadores de estas formas de violencia. Y por lo contrario, les insisto, las empresas lo que buscan son líderes, son colaboradores, son coequiperos que contribuyan positivamente al mantenimiento de un clima laboral positivo. Nosotros tenemos en una jornada fácilmente 8 horas o 10 horas eh, estando despiertos, compartiendo con los compañeros de trabajo, con los jefes, con los colaboradores. Eso en términos prácticos son muchas más horas compartiendo, estando despiertos en un día, compartimos más tiempo con los compañeros, compartimos más tiempo con la gente del emprendimiento, con la gente de la empresa, que lo que compartimos estando despiertos con nuestras parejas, con nuestros hijos. Y esos son datos, digámoslo así, claritos. Entonces, en ese orden de ideas, es esencial que si vivimos en un entorno laboral, pues hagamos lo posible para sumarle positivamente a esa convivencia. Lo mismo pasa en el sistema familiar. ¿Cuál es tu rol dentro del sistema familiar al que perteneces? ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿Cuál es la manera con la que usted se acerca a una situación de conflicto que se presenta en el entorno familiar? ¿Usted es de las personas que suma a la solución del conflicto a tratar de apaciguar esa situación o por el contrario, usted es de las personas que se coloca en la orilla de empeorar la circunstancia y obviamente casi que mantener la situación conflictiva? A veces se encuentra uno familias donde, por ejemplo, se presentó un conflicto, una diferencia un día viernes. Por ejemplo, estamos a puertas de un nuevo puente festivo. Y muchos en su afán de querer abrazar la necesidad de ganar, la necesidad de imponer lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, abrazamos esa postura y nos quedamos en medio de la tensión del distanciamiento el sábado, el domingo, el viernes y a veces hasta el mismo lunes festivo. Y cuando abrazamos esas posiciones, pues no nos damos cuenta que perdemos una oportunidad de oro como pareja, como familia, para compartir, para contribuir a que esa casa, ese apartamento, ese ambiente
nos sume a todos en términos de salud mental, nos sume a todo en términos de confort, nos sume a todo en términos de gratificación y desafortunadamente pues nos quedamos en hechos que a veces incluso pueden ser hasta irrelevantes, pero como abrazamos el ego, como abrazamos en la necesidad de ganar, pues se pierde la oportunidad. Y digo se pierde la oportunidad porque aunque usted diga, bueno, pero qué carajo, el martes hablamos, el miércoles hablamos, lo siento. Este puente del 2026, del 15, del 16, no se vuelve a repetir. Fue una oportunidad y la dejaste ir entre tus dedos. Y termino, digamos, generando como la reflexión. Estas oportunidades de convivencia, de compartir, no van a volver. Incluso desafortunadamente pudieron ser las últimas. Así como comentándoles una incidencia de nuestro centro de formación. El día de ayer, en horas de la tarde, falleció un compañero de trabajo, un instructor del área de sistemas. Y para nosotros pues, fue una sorpresa porque es un instructor que relativamente joven, eh, que uno evidenciaba que gozaba de buena salud y de un momento a otro empezó a tener como una afectación en sus piernas y luego resultó que en los brazos y terminaron llevándolo al médico de urgencias y todo termina, digamos, en que estaba teniendo unas fallas a nivel de las arterias coronarias, en fin, no soy experto en ese tema. Ello pues lo llevó a que básicamente tuvieran que hacerle un procedimiento cateterismo, bueno, en términos concretos, ayudarla a destapar las arterias que van al corazón. Ese procedimiento, digámoslo así, que sé que no es complejo en el quirófano en términos de la ejecución, pero sí es muy complejo en las 48 horas posteriores al procedimiento. Desafortunadamente nuestro compañero no resistió ese procedimiento y terminó partiendo el día de ayer en la noche. Y la reflexión que hacíamos aquí nosotros era, hombre, la pregunta que nos hacíamos era si el compañero, sus últimos momentos de vida con su familia fueron momentos gratificantes. Compartieron el fin de semana el puente de manera feliz, estuvieron contentos, fueron al parque, fueron a comer. eh, si había alguna discrepancia, se alcanzó a disculpar con su pareja, alcanzó a darle un abrazo a su hijo, decirle que lo amaba, la amaba. ¿Por qué? Porque digamos que la vida es un ratico y a veces aferrarnos al conflicto, aferrarnos a la pelea, aferrarnos al yo tengo la razón, yo tengo la necesidad de ganar, pues nos desgasta mental, emocionalmente y nos quita el tiempo, ¿sí? El tiempo de vida, las oportunidades. Y vuelvo, insisto, no es sano, no es agradable. Incluso la persona que genera tensión también sufre mucho, además del que tiene que asumir, digamos, los golpes, el insulto, el maltrato. Entonces, la invitación es a que todos nos convertamos en actores de la convivencia, que nos convertamos en ese elemento positivo de nuestro grupo familiar, que hacemos lo posible dentro de la asertividad y obviamente dentro del comportamiento vinculado a la dignidad, hacemos lo posible para que el entorno que nos rodea sea un entorno agradable, ¿sí? Sea un espacio donde se perciba el confort, donde se perciba ese clima laboral positivo, donde se perciba esa convivencia positiva, ¿sí? Invitarlos a que el fin de semana aprovechen ese espacio con la familia, compartan un desayuno en casa, eh, sin tener la tecnología a la mano, sino sencillamente la oportunidad de vernos a la cara, de sonreír, de compartir, de comunicarnos, porque vuelvo, insisto, la vida es un ratico y no sabemos cuánto dura nuestro trato. Bien, entonces, la primera evidencia, como les decía, la construcción de ese mapa mental, donde usted describe pues las diferentes realidades sobre la historia de violencia en Colombia. Y pues generar ahí como la reflexión, ¿qué opinión tiene usted sobre esa historia de violencia? ¿Sí? ¿Qué reflexión le lleva a esa gran cantidad de actos y qué puede significar para usted pues todos esos elementos que describe el material de apoyo? Esa sería la evidencia uno. Y la evidencia 2
pues básicamente es la presentación, digámoslo así, de un cuadro comparativo, o la construcción más bien, de un cuadro comparativo entre lo que usted identificó en relación a la historia de violencia en Colombia versus la historia de violencia de otro conflicto. Ojo, en el material de apoyo se habla del conflicto Sudáfrica. ¿Por qué? Porque, vamos que al parecer es un conflicto muy parecido en diferentes realidades con el conflicto colombiano. Pero para efectos de esta evidencia doy la posibilidad de que ustedes escojan el conflicto que, digamos, exista en X o Y parte del mundo o existió. Analicen el proceso de paz desarrollado en Colombia, el conflicto desarrollado en Colombia y el proceso de paz a raíz del conflicto realizado o presentado en otra parte del mundo. Escojan 6, 7 variables de comparación, 6, 7 criterios de comparación para definir las similitudes y obviamente las diferencias. Y pues lo mismo, planteo una reflexión frente a esto. ¿Sí? Esas serían, digámoslo así, las dos evidencias. Evidencia 5 y evidencia 6, vinculadas al código 24001-526 de la guía 9. Bien, no sé si me hice entender con la descripción de las dos actividades, si tienen alguna pregunta, inquietud. Por mi parte, Sí, señor instructor, Daniel. yo tengo unas dudas. Gracias. Le escucho, señor Daniel. Ok, instructor. Primero, yo había visto aquí actividades de, de, de otras asignaturas, no sé si fue que me confundí, pero me parece, como dijiste, ¿esta es la actividad uno o han habido otras? Tiene cerrado el micrófono. Vale. Gracias. No, señor Daniel, esta es la actividad 5 y la actividad 6 de las evidencias de la competencia transversal interactual. Aquí le voy a mostrar en pantalla las actividades que se han venido orientando o describiendo. Estas son las 6 evidencias de la competencia interactual, ¿sí? Entonces ahí están como el resumen de estas actividades. Las primeras se orientaron el 28 de mayo y hoy pues estaremos orientando las últimas evidencias. ¿De qué fecha es usted, señor Daniel? De la 320 y es que yo me doy cuenta que acá no hay ninguna que se pueda enviar ni nada, o sea, no veo ninguna actividad que diga Sí, ética, cultura y que diga actividad uno 2 3 no hay nada aquí para que podamos sí, enviar. me acabo de comentar precisamente un compañero de que no estaban identificando las competencias, las actividades. En su orden de ideas, pues tengo el compromiso de que terminada la sesión, hacer la verificación de por qué no la tienen visible, ¿sí? Sí Ujú. deben estar visibles, son las grabaciones que les he ido cargando para que pues, se generaran las acciones, deben estar visibles los anuncios de las invitaciones a las sesiones y la idea es poder subsanar esta misma noche. Tenía el compromiso de hacer la verificación, hacer la gestión para que ustedes puedan ver esas evidencias e inmediatamente, digamos que aprovechando la oportunidad, les escribo al WhatsApp, ya pueden ver las evidencias para que los informes que ya tengan construidos los puedan ir cargando. Pero sí me notificaron que está esa eventualidad, señor Daniel. En eso tiene razón. Ok, instructor, y aprovechando lo de los videos, acá cargados veo solo dos y uno que está repetido. Uno repetido. Sí, Listo. Voy a hacer esta verificación a ver qué puede estar pasando. ok, instructor. Y, de Bien. pronto, Sí, si me da un sí, señor. segundo, de pronto si me da un segundo para mirar aquí en otro lado a ver si me aparece algo.
No, por la orientación de otro compañero, creo que me decía que no ve la guía que él pues, pone. Entonces, eso es lo que necesito hacer la verificación. Y pues voy a hacerle seguimiento a lo que me está comentando de que hay un video que esté repetido. Ok, instructor. ¿Y para confirmar cuántas clases llevamos? Nosotros tenemos en este momento una, dos, son 3 sesiones. ¿Sí? Mm, El tiempo que tengo para esta sesión fue relativamente, para esta competencia ha sido relativamente corto. Entonces, por eso digamos que hemos acelerado un poco el paso, pero dadas las circunstancias tendré que digamos que hacer un ajuste las entregas teniendo en cuenta la eventualidad que me están comentando. sí, instructor. Yo sí creería que sería mejor como agregar más tiempo para las entregas porque ya se nos ajustarían mucho para, digamos, si uno quisiera hacerlas todas, se ajustaría mucho con las otras evidencias de los otros profesores también. Sí, señor. Sí, vamos a buscar una solución. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta, otra inquietud. Bueno, bueno, siendo así, entonces, como les digo, tengo el compromiso de hacer la verificación en la ficha 320 y estaremos ahí como en contacto para ir haciendo las calificaciones. La próxima semana, una vez terminada la fecha límite, sobre todo para la otra ficha que nos acompaña, los compañeros de las 566, estaré compartiéndoles como el informe de seguimiento para que tengamos como quien dice claridad de lo que estoy observando y lo que ustedes consideran que fue cargado o que fue aprobado y demás. ¿Listo? Ahí sí ya es más de que trabajemos mancomunadamente para poder garantizar que se cumplen con las evidencias y ustedes puedan avanzar con esta competencia. ¿Bien? No siendo más, caballeros, señoritas, entonces agradezco la participación de ustedes. Les deseo una bendecida noche y obviamente que ya esto de principio de fin de semana sea de mucho agrado y sobre todo de gran provecho y beneficio para todos. Feliz noche para todos, que descansen. Gracias, instructor. Igual, Gracias. feliz noche. Igualmente, buenas noches. Gracias. Instructor, una pregunta.